Para el desarrollo de una distribución de planta se tienen diversas posibilidades. Entre ellas pues están los modelos matemáticos de optimización. Estos en su mayoría plantean la minimización de costos de transporte, en otros casos involucran costos de instalación y transporte de manera simultánea. Otros enfoques están más orientados al desarrollo de la distribución combinando factores cuantitativos y cualitativos, los cuales no están orientados a la optimización, sino que más bien se orientan a la generación de una buena propuesta de distribución, basándose en el principio de satisfacer más que optimizar, entendiendo que el problema de distribución de planta realmente es un problema de diseño. Richard Muther plantea en su SLP, esto por las siglas en inglés de distribución sistemática de planta, plantea una metodología de 3 etapas. Una etapa de análisis en el que se organiza, se recopila, analiza la información relevante para el proyecto. Otra etapa de búsqueda donde se desarrollan a partir de los análisis anteriores y la inclusión de algunos factores y limitaciones que están relacionados con el área en el que se va a instalar la planta. A partir de esto se desarrollan soluciones y una última etapa de selección en la que a través de criterios de evaluación se procede a comparar y seleccionar la mejor de las alternativas. La primera etapa de análisis hace referencia a la revisión de la información de los productos, las cantidades, el proceso, el recorrido y los servicios de apoyo al sistema productivo. En lo que se refiere a producto, se debe tener información clara de sus características físicas, peso, forma, dimensiones y demás información que se considere relevante para elementos como el cálculo del espacio requerido y todo lo que afecte los temas de transporte. Lo mismo sucede con la unidad de carga, que se refiere a la forma como se van a mover esos productos por la planta. Pueden ser de forma individual, pueden ser almacenados en cajas o estivados o cualquier otra forma como se requiera para poder hacer el movimiento de materiales dentro de la planta. Las condiciones de almacenamiento y transporte, particularmente cuando se requieren características bien particulares, por ejemplo conservar la cadena de frío o el mantener la calidad o las condiciones de asepsia o las condiciones de seguridad del producto. Respecto a la cantidad, fundamentalmente hace referencia a la demanda, esto para tener un estimado de la cantidad de productos de cada uno o de cada tipo que se va a producir en la instalación. Esto es bien importante porque es la base fundamental del análisis de distribución a partir de la relación de actividades. Con la información combinada de producto y cantidades se desarrolla un análisis bien importante, se refiere al análisis PQ, en el cual a partir de un diagrama o una gráfica tipo Pareto se definen cuáles son los productos más relevantes. Si se tienen buena cantidad de productos o de referencias que circulan o van a circular por el diseño, por la planta que se está diseñando, no es necesario involucrarlos a todos estos productos dentro de los análisis. Fundamentalmente la paretización lo que pretende es concentrar todos los esfuerzos de análisis y desarrollo de la distribución solo en aquellos productos cuyo volumen es el mayor y son los que determinan finalmente la mejor forma de distribuir la planta. En este ejemplo podemos observar cómo la cantidad de productos que llegan a cubrir el 80% del volumen de estos que van a circular por la planta son solamente 4, hacen referencia a estos 4 iniciales. Deberíamos pensar que si concentramos los esfuerzos en diseñar una planta que se oriente a atender las necesidades de flujo y de transporte de estos 4 productos, sería más que suficiente.
estaremos atendiendo más del 80% del flujo. De tal manera que este análisis PQ permite definir las prioridades para el análisis de la distribución. Otro de los análisis que se realizan con las cantidades tiene que ver con el inventario de producto en proceso. Si bien es cierto, estamos en una etapa de planeación de la instalación en la que todavía no se tiene certeza sobre la cantidad de productos de manera específica que van a circular entre máquinas o entre puestos de trabajo, sí es posible, a través de la planeación de estrategias de control de piso tipo Kanban, o si se quiere cualquier otro tipo de estrategias, Conwip, Polka y muchas otras que se pueden plantear, es posible tener un estimado básico de las cantidades que van a moverse o de los tamaños de los lotes. Una información obviamente preliminar, básica, pero que es importante para que, al combinarse con las características de los productos, básicamente dimensionales de carga y de almacenamiento, sea posible agregar los requerimientos de espacio para el inventario de producto en proceso. Ese espacio que se deja adicional al lado de máquinas o al lado de los puestos de trabajo para hacer una adecuada disposición de estos inventarios. Respecto al tiempo, estamos refiriéndonos a los tiempos de operación, los tiempos que cada una de las actividades requieren para ser desarrolladas en la secuencia en que se haya definido en el diseño. Estos tiempos, combinados junto con la información de demanda, son los que permiten hacer un cálculo de la capacidad requerida. Esta capacidad requerida tiene que traducirse en cantidad de recursos, cantidad de puestos de trabajo, de personal, y también va finalmente a permitir agregar información a los requerimientos de espacio totales. Esta información de capacidad requerida, junto con la información de maquinaria o de puestos de trabajo, particularmente las características físicas, dimensiones y forma, entonces van a generar también información para adicionar a los requerimientos de espacio. De otra parte tenemos la ruta, es decir, la secuencia de operaciones. Se utiliza básicamente para definir los movimientos que se generarían en la planta, y entonces a partir de eso se definirían los pasillos, los cuales hay que configurarlos en términos de los recorridos y también en términos de la dimensión. Esto va a depender de la cantidad o los volúmenes de producto que van a circular y de la forma como van a circular, si van a ser movidos por los operarios o utilizando carros, transportadores o montacargas o cualquier otro sistema de transferencia de materiales. Finalmente, la información que corresponde a los servicios de apoyo se refiere a los servicios industriales, los compresores, la subestación eléctrica, todos los elementos que, aunque no participan directamente en la manufactura o en el procesamiento de los materiales, sí son elementos importantes a considerar dentro de la distribución de la planta o de los espacios de trabajo, porque ofrecen apoyo a las actividades productivas o a los equipos que participan en estas actividades. La siguiente etapa hace referencia al análisis de flujos de materiales. Este análisis de flujos se puede hacer a partir de los diagramas de operaciones. En estos diagramas aparece una información básica de la secuencia en que se llevan a cabo las operaciones para el desarrollo de cada producto. Se incluyen operaciones e inspecciones. En este ejemplo tenemos 4 productos. La información que aparece dentro de los paréntesis corresponde a las demandas que pretenden satisfacerse en el diseño de la planta, y aquí tenemos los recursos que participan de cada una de las operaciones y las inspecciones. Aquí tenemos una tabla donde se hace mención a cada uno de ellos. De manera de ejemplo, en el producto B, del cual se pretende capacidad de 200 unidades por unidad de tiempo, el producto empieza trasladando materiales desde el almacén de materias primas, luego pasa a la operación 1 en la prensadora, luego pasa a la operación 2 que se desarrolla en una de las fresadoras,
luego pasa a un puesto de inspección donde se desarrolla la primera inspección y termina en una estación de empaque y finalmente se va a un transporte al almacén de producto terminado. Los datos que aparecen al lado corresponden a los tiempos de cada una de estas operaciones, los cuales más adelante veremos qué utilidad tienen. En la siguiente fase se trata de establecer el nivel de importancia en la proximidad entre centros de actividad, máquinas o puestos de trabajo. Este nivel de importancia en los procesos de manufactura se justifica fundamentalmente en los flujos de material, es decir, que una máquina debe estar necesariamente cerca de otra en razón a que la secuencia de operaciones define que entre ellas hay movimiento o flujo de material. La intensidad o el nivel de intensidad en esta relación de proximidad no necesariamente es la misma. Esto quiere decir que es mayor o más importante la cercanía o la proximidad entre puestos de trabajo en la medida en que los volúmenes que circulan entre ellos sea mayor. Habrá puestos de trabajo cuyo volumen es pequeño, con lo que la intensidad de la relación de proximidad sería menor. Esto lo vamos a analizar y se va a desarrollar a través de una escala que es una escala estándar precisamente propuesta por Muder y que vamos a utilizar en el ejemplo. Es importante agregar que aunque en los sistemas de producción el flujo de material es de manera natural lo que justifica la relación entre centros de actividad, no necesariamente es lo único que se debe tener en cuenta, como se va a ver más adelante. Es importante agregar que el SLP definido por Muder es particularmente útil en aquellos casos en los que se está planeando el diseño de sistemas de manufactura multiproducto, en el que las secuencias de fabricación de cada uno de los productos involucrados difieren, como ocurre en el caso que se está desarrollando, donde las operaciones de los productos A, B, C y D no son iguales. En estos casos se puede usar una herramienta sencilla para organizar la información y así facilitar el análisis de las secuencias y de los flujos de material entre estaciones o máquinas. El diagrama o matriz multiproducto parte de la selección de una secuencia inicial para la ubicación de centros de actividad o, como ocurre en este caso, máquinas, la cual puede definirse a partir de la revisión de los diagramas de flujos o las secuencias de las operaciones de los productos considerados, tratando de identificar la secuencia más común o relevante si es posible evidenciarla, o usando cualquier otro criterio que pueda considerarse. En este caso, teniendo en cuenta los diagramas de operaciones de los productos A, B, C y D, se define una secuencia inicial en el que se parte del almacén de materias primas, se sigue con las prensas, fresas, taladro, inspección, acabado, embalaje y finalmente el almacén de producto terminado. Luego de esto tomamos los diagramas de operaciones donde están las secuencias de cada uno de los productos y se organizan en una tabla, tomando como ejemplo el producto A. Vamos a ubicar entonces cada uno de los componentes de los diagramas, pero en las casillas que correspondan de acuerdo a la secuencia que se ha predefinido, tal como se está mostrando en este momento. Lo mismo entonces se haría con todos los demás productos. En este caso, nuestro diagrama o matriz multiproducto quedaría de esta forma. Si se observa, entonces se tienen cada uno de los centros de actividad y todas las operaciones que corresponden a cada uno de los productos ubicados de acuerdo a la forma como se definió esa secuencia inicial. En este caso podemos observar que en algunos productos, particularmente en A y en C, se genera un movimiento de retroceso, precisamente porque así está definida la operación.
En el caso del producto A de la prensadora, pasa a la fresadora, luego a la taladradora y regresa a la fresadora. Lo que ocurre con el producto C o el componente C es que de la prensa pasa a la taladradora y se regresa a la fresadora. En este caso, en términos de la secuencia, estamos hablando de que hay una ubicación física, por así decirlo, de las máquinas o de los centros de actividad, y lo que está mostrando el diagrama son movimientos, los movimientos que se generan entre estos centros de actividad, que es la clave precisamente para el desarrollo del análisis de relaciones de proximidad. Una vez se tienen estos movimientos organizados en el diagrama o matriz multiproducto, lo siguiente sería entonces definir la matriz origen-destino, en el que se puede desarrollar el análisis de flujos. La matriz origen-destino es una matriz de doble entrada en la que se describen los movimientos. En este caso, los movimientos que se relacionan corresponden a las unidades, el total de unidades que se mueven entre una estación y otra. Es importante aclarar que en términos de la matriz origen-destino podríamos requerir a una matriz de costos en lugar de la matriz de volúmenes. La idea es que si el costo de mover cualquier producto entre cualquier par de estaciones es el mismo, se puede considerar como costo unitario, porque no afectaría la solución final, no afectaría los análisis que se están desarrollando. Sin embargo, si estos costos difieren, es decir, resulta a manera de ejemplo más costoso por unidad de distancia mover desde el almacén hasta la prensadora cualquier producto que lo que costaría mover entre la prensadora y la fresadora, tendríamos que cambiar esta matriz y desarrollar una matriz no solamente de volúmenes, sino de costos totales. Para el ejemplo vamos a considerar entonces que la matriz de costos unitarios es uniforme, es decir, vamos a tomar la unidad como valor de movimiento de material por unidad de distancia dentro de toda la planta, sin importar entre qué par de estaciones se esté moviendo, va a costar lo mismo. La matriz entonces sería de volúmenes y mostraría la cantidad de unidades que se mueven entre pares de estaciones. A manera de ejemplo, si observamos la matriz multiproducto, entre el almacén de materia prima y la prensadora se mueve el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Es decir que en términos de volumen sería 400 más 200 más 400 más 100, lo que daría un total de 1100 unidades despachadas o desplazadas entre materia prima y las prensadoras. Si revisamos lo que ocurre entre la fresadora y la taladradora, de la fresadora hacia la taladradora se mueve A, B no genera ese movimiento, C tampoco lo está generando y D tampoco lo está generando. En conclusión, solamente se movería el producto A, lo cual corresponde a 400 unidades de F a T. Entonces aquí tenemos de F a T 400 unidades. Ahora de T a F, recordemos, hay unos movimientos que corresponden precisamente a retrocesos. Se mueve el producto A de T a F y el producto C de T a F, de manera que en la tabla de origen-destino de volúmenes tomaríamos un total de 800 unidades que se mueven o se desplazan. Es importante agregar que lo que queda abajo de la diagonal de esta matriz sería lo que en términos de los movimientos me daría retrocesos, es decir, un producto que iría en contraflujo de los movimientos que se dan de la diagonal hacia arriba. Eso es algo que debería tratar de evitarse precisamente para no generar congestión o no generar riesgos o desorden en el movimiento de material dentro de la planta. Lo siguiente que se debe hacer entonces es analizar los flujos totales que se relacionan o que permiten relacionar las estaciones.
Entonces para eso necesitamos considerar el total de flujo entre pares de estaciones. Lo que quiere decir es que si tenemos un flujo desde la fresadora hasta la taladradora de 400 y de la taladradora a la fresadora de 800, el flujo total o lo que relaciona a estas dos estaciones en términos de la necesidad de que estén juntas es lo que se mueve en total entre ambas. En ese caso entonces esta matriz la vamos a reducir solamente a la mitad, sumando lo que está de la diagonal hacia abajo a lo que está de la diagonal hacia arriba en pares de estaciones. FT y TF lo sumamos, entonces quedaría 1200. Lo mismo ocurre con la relación entre inspección y acabado. De inspección hacia acabado hay un movimiento de 900 unidades y de acabado a inspección de 800, es decir que lo que relaciona a estas dos estaciones en total son 1700 unidades. De esta forma entonces tendríamos una matriz de relaciones de flujo entre estaciones, donde, como se puede observar, ya se ha sumado. Aquí están las 1200 que relacionan fresadora y taladradora sin importar si va o viene, y lo mismo ocurre con la relación entre inspección y acabado. Sumamos lo que se despacha de un lado a otro y lo que se regresa.